¿Qué tal mis amigos de Electrónica Cañete? Pues hoy nos llegó un televisor Smart TV de la marca TCL 4K UHD. Pues el cliente nos cuenta que su televisor se apagó y la imagen no se vio nunca más. Pues el cliente nos dice que tan solamente se nota la imagen de fondo, la luz del backlight, más no la imagen. Entonces amigos, si usted quiere aprender a reparar este televisor de la marca TCL de la nueva generación, quédate aquí en mi canal, no se olvide compartir, dejar un like y dejar su comentario para aprender a reparar. Y al presionar el botón Power hacemos la siguiente técnica. Al dar algunas palmaditas en el panel LCD, en el cristal, nos damos cuenta que hay destello, o sea que hay voltaje de alimentación en el circuito de los LED. Entonces pues así corroboramos que hay alimentación en el backlight, ok, en la fuente, en el driver. Y si nos damos cuenta o vemos desde otro perfil, nos damos cuenta que al presionar el power existe la iluminación posterior, o sea hay voltaje en nuestro circuito del backlight o alimentación de los LED, ok. Aquí nos damos cuenta que el equipo encendió y nos damos cuenta que hay una luz de fondo. Entonces pues nos damos cuenta que aquí sí podríamos tener un grave problema, tanto en el circuito de la T-Con o en el panel LCD tuviera en cortocircuito o voltaje o ausencia de voltaje en nuestro panel. Eso sería cuestión de investigar y de hacer un estudio, corroborar si existen o no los voltajes que alimentan a nuestro panel, ¿ok? Así es, ya tenemos el modelo de nuestro televisor TCL. El modelo es el 55P745. Ese es el modelo de nuestro televisor TCL, ok, muy bien. Así que amigos, si usted tiene este tipo de falla, no se olvide dejarme en los comentarios si usted ha tenido o tiene este tipo de falla en su casa o en su taller. Así que escríbeme aquí abajo en los comentarios para responderle. Así que amigos, no se olvide también que estamos dejando nuestra cotización a nuestros clientes que nos escriben en los comentarios. Si tienen algún problema o de este tipo de falla en esta marca, por favor no se olviden comentar abajo y yo les estaré cotizando la falla de la reparación de su televisor. Así que amigo, no se olvide que estamos aquí en Electrónica Cañete atendiendo las 24 horas del día para nuestros amigos de Cañete. Así que amigos, ya saben, así que muy bien, lo que tenemos que hacer es retirar la parte de la tapa posterior y así poder quitar el flexor del key o del infrarrojo que va hacia la parte frontal del televisor. Pues aquí estamos retirando el flexor que va hacia el infrarrojo y así poder desmontar el televisor con mucha facilidad. Muy bien, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es quitarlo y ya por fuera externamente ponerlo el flexor del key, del power y del infrarrojo para poder verificar si hay encendido o no. Entonces esto nos va a ayudar bastante. Pues aquí nosotros ya pues le hemos desmontado toda la tapa posterior y tenemos que desconectar uno de los flexores para descartar cuál de los dos sectores del panel está fallando. Entonces, y así poder liberar el voltaje de la PMIC, del voltaje de nuestro multiregulador y así poder saber si es o no el panel. Entonces esta es una prueba rápida, una forma de descartar muy rápido el panel para saber si es o no el panel que se encuentra en cortocircuito. Machucamos power y aquí el equipo nos encendió y vamos a verificar si hay o no video en nuestro panel. Muy bien, y lo que tenemos que hacer aquí es levantar con mucho cuidado porque me encuentro solo grabando y nos damos cuenta que no hay video, ok. Esto nos está indicando que el lado derecho se encuentra bien, aparentemente, ok. Muy bien, aquí nos damos cuenta que no hay video, ok. Pues lo que tendríamos que hacer ahora pues es conectar el flexor derecho y desconectar el lado izquierdo para saber si el cortocircuito se encuentra aún. Pues entonces aquí nos damos cuenta que no hay video, desconectamos, volvemos a conectar el flexor derecho y desconectar el flexor izquierdo, ok. Muy bien, esa operación tenemos que hacer para descartar si es o no el panel se encuentra en corto o no. Muy bien, aquí es la forma de hacer más rápido y acelerar el tiempo del descarte de la falla. Muy bien, aquí encendió el equipo y nos damos cuenta que el televisor encendió con una imagen algo blanqueada, algo negativa, con mucho blanco y con una línea, con una columna de franja más o menos de 5 o 7 centímetros de ancho en el lado izquierdo. Pues esto nos estaría indicando que podría ser el panel, el COF o uno de los condensadores del lado izquierdo. Pues así nos damos cuenta que el lado izquierdo o el sector izquierdo es el que está fallando.
pues si nos damos cuenta hay ausencia de video, pero con mucho blanco o muy blancoso, y con una franja de 5 o 7 centímetros en el lado izquierdo, indicando lo que podía ser el panel o uno de los condensadores o alguno de los COF que estuviera en mal estado. Pues aquí nos damos cuenta que sí hay un grave problema en el lado izquierdo de nuestro panel. Sin medir voltaje nos damos cuenta que ya hay un problema en nuestro panel del lado izquierdo, haciendo tipo de desconexión o aislación del lado izquierdo. Ok, muy bien, aquí hemos desconectado y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a medir como paso número 1 para descartar si es o no el panel o alguno de los condensadores o algún componente que se encuentre en cortocircuito. Pues tenemos que hacer lo siguiente: medir con el multímetro. Ok, muy bien, aquí hemos desconectado y vamos a hacer la medición correspondiente. Muy bien, manos a la obra y multímetro a la mano. Tenemos que hacer la medición para descartar qué componente o qué dicho componente se encuentra en corto, que nos está bloqueando el voltaje de nuestro panel. Ok, muy bien, aquí vamos a poner en escala de continuidad y vamos a medir el siguiente. Okay. En mi experiencia como técnico siempre he solido encontrar muchos componentes que bloquean al voltaje de la PMIC, o sea, el voltaje del multiregulador que sale de nuestra main, de nuestra TCON incorporada en la mainboard. Entonces siempre he encontrado condensadores, incluso Dios, en cortocircuito, que bloquean el voltaje muchas veces de nuestra main. Ok, nuestro voltaje que procede del multiregulador que proviene de la main. Ok, entonces aquí sí hay un serio problema. Tenemos que verificar. Si nos damos cuenta aquí, mira, son condensadores que están en cortocircuito. Volvemos a medir el segundo condensador y nos damos cuenta que también hay cortocircuito. Pues esto nos está indicando que sí hay un serio problema. Podría ser la pantalla o los condensadores que están en corto. Entonces pues aquí hemos encontrado dos condensadores cerámicos que están en cortocircuito, y en el segundo COF los condensadores que nos rodean al segundo COF también. Aquí hay otro cortocircuito. Mire, en el segundo COF también hay cortocircuito. Ok, vamos a medir el tercer COF. Los condensadores que están en el tercer COF, ya que se encuentran entre tierra y voltaje. Tierra y voltaje. Ok, los condensadores normalmente se encuentran sus pines conectados hacia tierra y hacia VCC, y es una forma de descartar si hay o no cortocircuito de una manera fácil. Siempre los condensadores se ubican para determinar los puntos de voltaje. Ok, entonces si ahí es donde los voltajes que proceden de la PMIC se van hacia el panel y siempre son filtrados a través de los condensadores cerámicos, pues los condensadores cerámicos siempre tienden a cruzarse o siempre tienden a alterarse, pues su medición o su ohmiaje o su resistencia. Es por ello que se nos hace más fácil medir los condensadores para saber si hay cortocircuito dentro de sus pines o dentro de sus terminales, o el cortocircuito también podría ser del panel LCD. Pues aquí nos damos cuenta que también hay cortocircuito en este FlexCof o los condensadores que están a sus terminales. Entonces aquí nos damos cuenta que en el siguiente COF que también hay cortocircuito. Pues si miramos aquí nos damos cuenta que el multímetro nos está arrojando 0,0 en continuidad. Pues eso me hace pensar que los condensadores están en paralelo, tanto de flexor 1, flexor 2, flexor 3 y flexor 4 se encuentran los condensadores en paralelo. Ojo, aquí está midiendo también corto. No creo yo que todos los condensadores estén en cortocircuito, no. Los condensadores se encuentran en paralelo, tanto en flexor 1, flexor 2, flexor 3 y 4. Ok, aquí si nosotros medimos en el último flexor COF, nos damos cuenta que también hay cortocircuito. Ok, aquí en este condensador también hay cortocircuito. Nos está indicando que si hay un cortocircuito en paralelo, o sea, podría ser uno de todos esos condensadores o uno de los flexores. Entonces, para determinar este tipo de falla, pues tendríamos que aplicar alguna técnica. Aquí nos damos cuenta que también hay un cortocircuito en este flexor. Ya pues esto sí ya es algo raro. No todos los condensadores se ponen en cortocircuito. Hay algunos siempre que se arruina o se altera o su resistencia cae por más de lo normal. Entonces aquí vamos a usar una técnica importante. Vamos a ver quién de estos condensadores se encuentran con baja resistencia o bajo ohmiaje
Y para ello nosotros vamos a usar una técnica importante, que es la inyección de voltaje, para saber quién de estos condensadores se encuentra con baja resistencia, ¿ok? O como podría ser también alguno de estos flexores que se encontrarán en cortocircuito, los COF, los chip COF, ¿ok? Pero en mi experiencia yo voy a aplicar inyección de voltaje a todos estos condensadores o alguno de estos condensadores para ver quién de ellos empieza a calentarse, ¿ok? Recuerde que aplicar inyección, el condensador que está en defecto siempre se devela a través del alcohol isopropílico, ¿ok? Si nosotros aplicamos con otra fuente regulable 1.3 voltios, podríamos ya tener indicio o poder revelar el componente dañado. Entonces nosotros aquí lo que tenemos que hacer es aplicar 1.3 voltios para empezar, porque hay quienes ponen 5 o 6 voltios de golpe, pues se genera un cortocircuito muy escandaloso, muy abrupto, y que también podría dañar otros componentes, ¿no? Entonces nosotros siempre para saber, se empieza con un voltaje bajo mínimo para saber qué componente se va a ir derritiendo rápido. O sea, si echamos alcohol isopropílico, el alcohol isopropílico lo que se va a hacer es evaporar, ¿no? Sin necesidad de meter un voltaje alto o brusco, pues que a veces, muchas veces daña los componentes más bien, sin saber el voltaje de polarización, ¿ok? Aquí nosotros aplicamos alcohol isopropílico y vamos a saber, o vamos a develar, o vamos a revelar qué componentes está dañado. Entonces nosotros aquí primero buscamos el condensador en cortocircuito midiendo con nuestro multímetro y vamos a verificar quién es el condensador que se encuentra con baja resistencia, ¿ok? Aquí estamos midiendo y hemos encontrado que sí, estos condensadores tienen muy baja resistencia. Entonces aplicamos, primero lo que vamos a hacer es conectar nuestro caimán hacia tierra chasis, ¿ok? Tierra chasis, aquí aplicamos nuestro caimán a tierra chasis y con nuestra punta de nuestra fuente de alimentación, con la punta positiva, vamos a aplicar voltaje hacia el terminal positivo de nuestro condensador cerámico y así poder conocer si se encuentra en corto o no. Aquí aplicamos y no hay evaporación alguna de los componentes, o sea, evaporación del alcohol isopropílico no hay. Creo que el voltaje es muy bajo. Vamos a subir el voltaje un poco de la fuente de alimentación para así saber más rápido qué componente es el que se va a calentar más y el alcohol isopropílico tiene que evaporarse, ¿ok? Muy bien, aquí aplicamos 3,3 y aplicamos voltaje al positivo. Recuerda que los condensadores están en paralelo, todos los condensadores que vamos a medir están en paralelo, tanto como en COF 1, COF 2 y COF 3 y 4, ¿ok? Muy bien, aquí nos damos cuenta que al aplicar 3,3 reventó algo, ¿sí? Se explotó algo, sentí que explosionó algo y señores y señores, es el chip COF. Es el tercer chip COF que salió humo. Mire, si aquí nos damos cuenta, aquí reventó este chip COF, ¿ok? Este chip, este COF, este flexor COF, este chip se encuentra así quemado con un pequeño carbón hacia su costado. Sí, este está reventado, ok. Mire, no ha sido los condensadores que estaban en cortocircuito, ojo, no ha sido los condensadores que estaban en la regla LVDS como interfaz de nuestro panel LCD, sino más bien el chip COF que se encontraba en cortocircuito, que anulaba el voltaje o bloqueaba el voltaje que salía de la PMIC. Es por ello que el televisor se quedaba en negro y los voltajes se anulaban. Entonces, sabiendo y conociendo ya esto, lo que nosotros podemos hacer es aislar o retirar este chip COF o este flexor COF, que normalmente pues tendríamos, o lo normal que se tendría que hacer es reemplazar con la máquina de unión ACF para poder repararlo o poder resolver el problema. Pero como no contamos con la máquina de unión ACF, nosotros por momento lo vamos a retirar para verificar si realmente el problema se resuelve quitándolo, ok. Muy bien, aquí ya nosotros con mucho cuidado vamos a proceder a retirarlo, porque lo que nosotros aquí necesitaríamos es una máquina de unión, pero cuesta muy caro y nosotros al parecer todavía no contamos con esa máquina. Entonces aquí nos damos cuenta que el flexor se encuentra quemado y carbonizado. Cuando hemos inyectado voltaje se reveló. Cuando nosotros
destapamos la tapa posterior, nos damos cuenta que no había una quemadura como se muestra ahora, no se mostraba muy bien así. O sea, si tú lo mirabas, los COF no se podía notar si estaban quemados o no, pero cuando inyectamos voltaje, recién como que pudimos ver que sí había una quemadura. Ok, entonces cuando uno empieza a reparar este tipo, y si nos damos cuenta aquí, mira, el cortocircuito ya no está, el cortocircuito se fue, ok, el cortocircuito desapareció en todos los condensadores. Y eso pues nos da a entender que los condensadores están en paralelo, tanto como en el flexor COF 1, COF 2, COF 3, COF 4, ok. Muy bien, entonces pues nos damos cuenta que aquí sí hemos resuelto el problema del cortocircuito. Cuando un técnico cuando empieza a reparar este tipo de máquina, lo que tiene que tener en cuenta es algo. Siempre cuando tienes este problema de imagen oscura, lo recomendable es quitar el panel LCD y verificar con una lupa y verificar todos los COF si se encuentra con el color adecuado o no. Entonces para evitarse mucho tiempo de trabajo, de análisis, de medir o no, lo que tiene que hacer, creo yo en mi experiencia, es quitar el panel LCD y verificar el color de los COF. Si el COF se encuentra con mayor coloración o mayor tono de color negro, pues eso ya pues uno lo puede ubicar la falla rápido y decir no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el COF con la máquina Unión ACF, ¿no? Entonces pues ese es el paso a seguir, siempre de verificar el color de los COF para evitarse el tiempo de trabajo, de revisión y todo eso, ¿ok? Pero aquí nosotros con la inyección de voltaje hacia nuestro panel, pues hemos dado cuenta que se develó el COF quemado, ¿ok? Muy bien, y aquí nosotros ya le hemos encendido y nos damos cuenta que sí hay video, ok. Ya hemos anulado el chip COF dañado, quemado, pues, y aquí la imagen se dio a conocer, pero con una barra totalmente de color negro de aproximadamente 7 a 8 centímetros. Pues esto de aquí se podría resolver con la máquina Unión ACF, pues que esa máquina no contamos con ella todavía, ok. Entonces aquí, amigos, ya pues nosotros hemos solucionado ya el 80% de esta falla. Lo que quedaría ya es recurrir a esa máquina para cambiar este tipo de COF, la cual nosotros aún no tenemos, pero que nos damos cuenta que ya la imagen se restableció, o por lo menos la imagen se ve con más claridad, ok. Bueno, entonces aquí, amigos, nos damos cuenta que ya la imagen blancosa con la cual se miraba de antes, pues ya no se aprecia, ok. Al desconectar o al retirar este chip COF, nos damos cuenta que la imagen se restauró a lo menos al 80%, diría yo. Entonces pues nos damos cuenta que ya la máquina pues está trabajando mejor que antes, ok. Así es, amigos, si a usted le gustó este tipo de video y de tutoriales, no se olvide dejarme un like, compartir mis videos y seguirme a mi página y sus comentarios aquí abajito. Así que, amigos, no se olvides, en Electrónica Cañetes pues damos servicio técnico electrónico de televisores Smart TV, equipos de sonido, entre otros. Así que, amigos, aquí la prueba de fuego. Aquí encendemos el televisor ya armado y vamos a probarlo, ok. Si nos damos cuenta, siempre nos queda una columna de aproximadamente 5 a 7 centímetros, por la cual pues ya esto tendríamos que llevarle al compañero que tiene la máquina de Unión ACF para culminar el trabajo. Entonces pues ya pues el televisor ha encendido correctamente, con la señal más nítido, más claro, pues eso nos ayuda a poder seguir juntando para a futuro comprarnos la máquina de Unión ACF, que nos ayudaría en el campo de la reparación. Como bien sabemos, el sueño de todo técnico es adquirir su máquina de Unión ACF, ya que esa máquina nos hace el trabajo para el cambiar los COF, los chip COF que se encuentran pegados en la pantalla, cosa que ninguna herramienta que tenemos en el taller, tanto como cautín, estación de calor, no lo hace. Por eso es necesario que todo técnico pueda contar con esa hermosa herramienta de Unión ACF. Así que, amigos, no se olvide por favor de dejar su like, compartir mis videos y dejar sus comentarios y suscribirse a mi página para más videos. Así que Dios me lo bendiga, bendiciones. Hey, ahora que ya me quité las zapatillas,